En el santoral correspondiente al día de hoy, 19 de diciembre, figura un beato del siglo XIV que fue papa. Su nombre como papa, Urbano V. Nació en 1310 en Francia. Se consagró a Dios en la vida monacal como monje benedictino. Pero también, además de ser monje benedictino, estudió derecho civil, derecho canónico, eclesiástico, y dadas sus cualidades para la diplomacia, sirvió a la Iglesia en ese lugar, en el servicio diplomático, haciendo de mediador entre la Santa Sede, la Iglesia Católica, con otros pueblos, con otras culturas, pacificando también pueblos, personas, estados. Es lo propio del mediador, aquel que se dedica a la sana diplomacia. Era muy hábil para esto, Urbano V. Cuando murió el papa reinante en ese momento, llamado Inocencio VI, fue elegido Urbano V. Ya su figura era muy conocida, muy apreciada, con lo cual optaron por elegirlo. Él no era obispo, tampoco era cardenal. Y para ser papa hay que ser obispo, con lo cual el mismo día que lo consagraron obispo, ese mismo día también lo consagraron como papa de la Iglesia Católica. Fue un periodo muy turbulento para la Iglesia. Ustedes saben que la ciudad de Roma estaba muy mal, muy abandonada por revoluciones, diversas revoluciones, por luchas, intrigas, por lo cual la sede de Pedro se trasladó de Roma a Francia, a la ciudad de Aviñón. Los papas decidieron no residir en Roma, dada esa situación de luchas, de revoluciones. Peligraba en aquel entonces la residencia del Papa en Roma, con lo cual la sede de Pedro se trasladó a Francia, al sur de Francia, en Aviñón. 70 años el papado residió en Francia. Fueron 7 los papas. Urbano V fue el anteúltimo, ¿no? El sexto de los 7 que residieron en Aviñón. Poco tiempo después, pocos años después, en el final del siglo XIV e inicios del siglo XV, nuevamente resurgirá esa confusión de lugares del papado. Incluso aparecerán 2 papas, uno en Roma y otro en Aviñón, y en un momento incluso hasta 3 papas, o mejor dicho, un papa verdadero y un papa falso, un antipapa, o 2 papas falsos, ¿no? Antipapas. Eso pocos años después. Pero
En el tiempo en el que Urbano V fue papa, había uno solo, era él solo, que la residencia no era en Roma, sino en Aviñón. Pero este papa, Urbano V, fue el primero que se animó a volver a Roma, porque la sede de Pedro, lo natural, lo lógico es que se encuentre en Roma, es decir, que el Papa habite en Roma, en la ciudad eterna, así llamada. ¿Y por qué en Roma y no en otra ciudad? Bueno, porque en Roma murió el apóstol San Pedro, el primer Papa. En Roma está la tumba de Pedro. En Roma el apóstol Pedro ejerció su pastoreo o su pontificado. Por eso lo lógico era que el Papa tarde o temprano retornase a Roma. Bueno, Urbano V fue el primero que se animó. No le fue fácil porque el rey francés se opuso y personas de la iglesia también, sacerdotes, no querían. Claro, el rey francés, cuando el Papa decide trasladarse nuevamente a Roma, vio que Francia perdía poder o perdía prestigio. Por eso es que se opuso. No obstante ello, Urbano V se animó a llevar nuevamente la sede de Pedro a la ciudad de Roma. Una vez en Roma, ahí estuvo pocos años, trabajó no solamente en Roma, es decir, ya desde antes, en Aviñón, siendo papa, trabajó para sanear la curia, es decir, colocar en la curia gente idónea, gente virtuosa, gente trabajadora, y sanearla de, bueno, personas que a veces hay, que se acercan a estos lugares de poder, no para servir, no para prestar un servicio, sino para aprovecharse o para servirse de ese poder, incluso dentro de la iglesia. Urbano V, que no era ningún tonto, se dio cuenta que en la curia estaban estos personajes, estos parásitos, digamos, ¿no?, que buscaban aprovecharse del poder, ¿no?, o chupar la sangre del poder. Y es por eso que poco a poco fue purificando eso. Igual ustedes imagínense que eso no es fácil, porque hay oposición, hay lucha, hay negación, hay personas que no quieren dejar el puesto, el cargo, el poder. Bueno, este hombre se ve que era un hombre de gobierno, diplomático, pero además tenía una decisión muy firme, una voluntad muy firme, ¿no?, tesón en su gobierno, con lo cual siguió adelante con su reforma en la curia. Lo mismo en Roma, Cuando llegó a Roma vio que en Italia algunas familias estaban enquistadas en la cúpula de la iglesia con el fin de obtener beneficios personales para las propias familias o para las propias coronas incluso. Bueno, en esto se destacó Urbano V. También se destacó en impulsar la misión, él con ayuda de algunas órdenes religiosas, por ejemplo, dominicos y franciscanos, impulsó la evangelización en Europa, digamos, oriental, Lituania, Bulgaria, Ucrania y toda esa región. Allí fueron misioneros a llevar la palabra de Dios bajo el pontificado de este hombre, Urbano V.
Reformó bastante la vida del clero, también se preocupó por la formación del clero, por la cultura de los sacerdotes y en consecuencia también la cultura del pueblo de Dios, de la formación del pueblo de Dios. Estando en Roma, este papa fundó una facultad de medicina, una academia, mejor dicho, ¿no? Así se le llamaba, Academia Pontificia de Medicina, con lo cual lo vemos también a este hombre interesado por el cultivo de la ciencia. Bueno, y no murió en Roma, lamentablemente. Estaba enfermo y decidió retornar a Aviñón, y allí murió. Si bien tuvo el coraje, la valentía de trasladarse de Aviñón a Roma contra la voluntad del rey francés, sin embargo no murió en Roma, sino que regresó a Aviñón. Pocos años después, el papado se fijaría nuevamente en Roma. Digamos que Urbano V, fue como el precursor o quien se anticipó en esto de llevar nuevamente paz a la Iglesia, llevar el papado al lugar en donde debía estar, junto a la tumba del apóstol Pedro. Bueno, que este beato, que nos enseña que se puede estar en el poder o se puede tener poder, y ello no es ningún pecado, al contrario, se puede tener poder y ejercerlo bien, al servicio de los demás, para la gloria de Dios. Este hombre es un claro ejemplo de cómo usar el poder. Usarlo para servir y no para servirnos de él. Que nos ayude también a nosotros a vivir la fe, vivir la austeridad. Porque olvidé decir que este hombre, al haber sido monje benedictino, también llevaba una vida muy austera, y en esa reforma de la curia también propuso austeridad de vida, tan importante, tan necesaria también en nuestros tiempos. Bueno, mirando a este gran hombre, gran papa, podamos también nosotros vivir la austeridad y hacer un buen uso del poder, chiquito o grande, que tengamos, al servicio de los demás y para la mayor gloria de Dios. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Beato Urbano V, ruega por nosotros.